Ayúdame, mi mamá está enferma, dijo la niña al millonario, y él cambia totalmente su vida. Cuando la pequeña Valentina, con apenas 6 años de vida y un universo de angustia reflejado en sus ojos llorosos, se plantó frente al hombre más poderoso de la ciudad para rogarle que salvara a su mamá, él no podía ni imaginar que su existencia estaba a punto de ser redefinida por completo. Lo que sucedió en los instantes y días siguientes fue algo que nadie, y mucho menos él, podría haber anticipado. Era una tarde de viernes, de esas en las que el sol se derrama sobre el asfalto y anuncia el fin de la semana laboral. Sebastián Herrera, a sus 42 años, descendió de su impecable Mercedes negro frente a la torre de cristal y acero que albergaba su imperio. Había erigido un coloso financiero que lo catapultó a la cima de los hombres más acaudalados del país, pero esa misma ascensión lo había condenado a una cumbre gélida y solitaria. Su vida se había convertido en un eco constante de reuniones de alto nivel, balances millonarios y decisiones que moldeaban el destino de miles, pero el calor de una conexión humana genuina se había extinguido en su memoria hacía ya demasiados años. Su traje italiano de $3,000 era más una armadura que una prenda, una barrera tejida con hilo de éxito y desconfianza. Caminaba con la seguridad de quien ha aprendido la amarga lección de que el dinero puede comprarlo casi todo, el respeto, la obediencia, incluso la ilusión del afecto. O al menos, eso era lo que él se obligaba a creer. Sus zapatos de diseñador resonaban en el pulcro mármol del vestíbulo, un metrónomo marcando su avance hacia el ascensor privado que lo catapultaría al piso 50, a una reunión crucial con un grupo de inversores japoneses. Pero el universo, ese día, tenía un guión diferente para él. Una falla técnica detuvo el ascensor en el piso 15. Las puertas se abrieron con un quejido metálico y Sebastián exhaló un suspiro cargado de frustración. Detestaba los imprevistos, aborrecía perder el control y, sin duda, despreciaba la idea de usar las escaleras. Pero mientras se dirigía con paso decidido hacia la salida de emergencia, una voz diminuta, frágil como un cristal, lo ancló en el sitio. «Disculpe, señor». Sebastián se giró, su expresión endurecida por la molestia, y se encontró con una niña. No tendría más de 6 años, de pie junto a los asientos desolados del área de espera. Su cabello castaño estaba recogido en 2 coletas que luchaban por mantener su forma. Llevaba un vestido azul que delataba el paso del tiempo y sus zapatos, aunque gastados, mostraban la dignidad de un cuidado esmerado. Pero fueron sus ojos lo que capturó su atención, 2 pozos enormes y expresivos, inundados por una melancolía que jamás debería habitar en el rostro de una criatura tan joven. «¿Qué haces aquí, pequeña?», inquirió Sebastián, su voz más áspera de lo que pretendía, mientras sus ojos barrían el lugar en busca de un adulto responsable. «¿Dónde están tus padres?». La niña avanzó un par de pasos, y solo entonces Sebastián notó las huellas frescas de las lágrimas en sus mejillas. En sus manos diminutas, aferraba un trozo de papel arrugado como si fuera un tesoro. «Mi mamá está en el piso 18», musitó con una voz que temblaba. «Está buscando trabajo, pero ella está muy enferma y no puede trabajar como antes». Sebastián frunció el ceño. El piso 18 era un mosaico de pequeñas empresas, firmas de contadores y despachos de abogados. No entendía por qué una mujer enferma buscaría empleo en un lugar así, pero rápidamente decidió que no era de su incumbencia. «Mira, pequeña, estoy convencido de que tu madre puede manejar sus propios asuntos. Yo tengo una reunión de suma importancia y... Por favor». La interrupción de la niña fue un ruego que le atravesó el alma, su voz quebrándose en un sollozo ahogado. «Usted parece una persona importante, alguien que de verdad puede ayudar. Mi mamá necesita trabajar para comprar sus medicinas, pero se desmaya a veces y por eso nadie le da una oportunidad». Sebastián se quedó inmóvil. Había algo en la desesperación pura de esa niña, una vulnerabilidad tan cruda, que demolió las murallas que había construido a su alrededor. Durante años, había sido el objetivo de innumerables personas que anhelaban algo de él, su dinero, sus contactos, su influencia.
pero jamás había presenciado una necesidad tan genuina, tan despojada de artificios, y mucho menos en el rostro de una niña. ¿Cómo te llamas?, preguntó, y el gesto de arrodillarse para mirarla a los ojos le resultó extrañamente natural. Valentina, respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Valentina Morales. Y mi mamá se llama Isabel. ¿Y qué clase de trabajo busca tu mamá, Valentina? Lo que sea, replicó ella con una urgencia que le encogió el corazón. Sabe hacer de todo. Sabe limpiar, cocinar, cuidar niños. Antes de enfermarse trabajaba en una oficina, pero la despidieron porque tenía que faltar mucho para ir al médico. Sebastián sintió una agitación extraña en su pecho. No es compasión, se dijo a sí mismo, intentando racionalizarlo. Es solo curiosidad. Hacía una eternidad que no interactuaba con personas del mundo real, personas cuyas batallas eran por necesidades básicas y no por lujos superfluos. Valentina, ¿qué enfermedad tiene tu mamá? Los ojos de la niña volvieron a llenarse de lágrimas. Los doctores dicen que es algo en su corazón. Que necesita una operación muy cara. Pero no tenemos dinero para eso. ¿Y tu padre? No tengo papá, respondió con una simpleza demoledora, como si anunciara un hecho tan común como el color del cielo. Siempre hemos sido solo nosotras dos. Sebastián guardó silencio, procesando la cruda realidad de la situación. Una madre soltera y enferma, buscando trabajo con desesperación para poder pagar un tratamiento que probablemente costaría más de lo que ganaría en toda una vida. Valentina, ¿por qué me cuentas todo esto a mí? La niña lo miró con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. Porque cuando lo vi bajar de ese coche tan bonito, con ese traje tan elegante, pensé que quizás usted podría darle una oportunidad a mi mamá. Ella es la mejor trabajadora del mundo, se lo juro. Solo necesita que alguien confíe en ella. En ese instante, Sebastián sintió algo que había olvidado por completo, la sensación de ser necesitado de verdad. No por su fortuna, ni por su poder, sino por su simple condición de ser humano. Esta niña no tenía idea de quién era él, de la magnitud de su riqueza, solo veía en él a un adulto que podría ser el salvavidas de su madre. ¿Sabes qué, Valentina? Vamos a subir al piso 18. Vamos a conocer a esa mamá tuya. Los ojos de Valentina se encendieron con la luz de un milagro. ¿De verdad? ¿De verdad nos va a ayudar? Vamos a ver qué se puede hacer, respondió Sebastián. Y por primera vez en una década, canceló mentalmente una reunión millonaria sin el menor atisbo de arrepentimiento. Un instinto poderoso le decía que lo que estaba a punto de descubrir en el piso 18 era infinitamente más valioso que cualquier contrato que pudiera firmar. Mientras el ascensor ascendía, Valentina, ahora más tranquila, le fue desgranando los detalles de su pequeña vida. Vivían en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad. Su madre compaginaba 2 trabajos antes de que la enfermedad se manifestara con más fuerza, y ella asistía a la escuela pública del barrio. Hablaba con la madurez de alguien que ha crecido a la fuerza, pero conservaba la inocencia de una niña que aún cree firmemente en la capacidad de los adultos para arreglar el mundo. ¿Qué quieres ser de mayor, Valentina?, preguntó Sebastián, justo cuando las puertas se abrían en el piso 18. Doctora, respondió sin dudar un instante. Para poder curar a mi mamá. Y a todas las mamás que estén enfermas. Sebastián sintió como si algo se resquebrajara dentro de él. Esta pequeña, que había enfrentado más adversidades en sus 6 años que la mayoría de los adultos en toda una vida, todavía soñaba con aliviar el dolor de los demás. Valentina lo tomó de la mano y lo guió por un pasillo hasta una pequeña sala de espera. Allí, en una silla de plástico, estaba sentada una mujer. Se la veía exhausta, derrotada tras lo que parecía haber sido una larga jornada de entrevistas infructuosas. Isabel Morales rondaría los 30 años, pero el peso del cansancio y la enfermedad le habían añadido una década al rostro. Era delgada,
demasiado, y unas profundas ojeras ensombrecían su mirada. Pero en el momento en que vio a Valentina acercarse de la mano de un extraño, una sonrisa luminosa transformó su semblante por completo. Valentina, ¿dónde te habías metido? Estaba tan preocupada. Mamá, este señor me ha ayudado. Quiere hablar contigo sobre un trabajo. Isabel se incorporó de inmediato, pero Sebastián observó cómo tuvo que apoyarse en la silla para no perder el equilibrio. Le tendió la mano con una sonrisa nerviosa. Señor, muchísimas gracias por cuidar de mi hija. Soy Isabel Morales. Espero que Valentina no le haya causado ninguna molestia. Sebastián estrechó su mano, notando que estaba fría y temblaba sutilmente. En absoluto. De hecho, me ha contado que usted está buscando empleo. Sí, señor. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Tengo experiencia en administración, pero aprendo rápido cualquier tarea. ¿Podría venir mañana a mi oficina? Creo que tengo algo que podría interesarle. Isabel parpadeó, incrédula. ¿De verdad? ¿Qué tipo de trabajo sería? Sebastián no tenía la más remota idea. No había planificado nada de esto, no había sopesado las consecuencias. Solo una certeza se había instalado en su interior, no podía darles la espalda a esa mujer y a su hija. Lo discutiremos mañana con calma. Preséntese en el edificio de Herrera Industries a las 9 de la mañana. Isabela sintió con fervor, y Sebastián vio cómo las lágrimas de alivio comenzaban a brotar de sus ojos. Le entregó su tarjeta de presentación. Al leer el nombre, Isabel se quedó paralizada, sin aliento. Sebastián Herrera. El dueño de Herrera Industries. El mismo, respondió Sebastián, observando cómo la incredulidad daba paso al asombro en el rostro de Isabel. Señor Herrera, yo, no sé qué decir. Valentina, ¿te das cuenta de con quién has estado hablando? Valentina miraba a su madre y luego a Sebastián, completamente confundida. Es alguien importante. Muy importante, mi amor, susurró Isabel, y luego clavó su mirada en Sebastián, una mezcla de gratitud y reverencia. Señor Herrera, no tengo palabras para agradecerle esto. No me dé las gracias todavía, replicó Sebastián. Hablamos mañana. Mientras descendía solo en el ascensor, se preguntó qué demonios acababa de hacer. Había construido su imperio basándose en la lógica, en la estrategia y en una planificación meticulosa. Pero en el transcurso de una sola tarde, una niña de 6 años lo había empujado a tomar una decisión puramente emocional. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente vivo. Sebastián pasó la noche en vela, algo que no le ocurría por motivos ajenos al trabajo desde hacía más de una década. Pero esta vez, no eran las cifras de los mercados bursátiles ni las proyecciones de beneficios lo que ocupaba su mente, sino el rostro de una niña suplicando ayuda para su madre. A las 6 de la mañana, hora en la que normalmente estaría analizando los mercados asiáticos, se encontró investigando en Internet sobre patologías cardíacas en mujeres jóvenes. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. Los tratamientos eran extraordinariamente caros, complejos, y sin un seguro médico de primer nivel, simplemente inaccesibles para la mayoría. A las 8:30, Sebastián ya estaba en su despacho del piso 50. Sin embargo, en lugar de preparar sus reuniones estratégicas, había despejado por completo su agenda. Su asistente, Carmen, una mujer de 45 años de una eficiencia casi robótica que llevaba 8 años a su servicio, lo observaba con una curiosidad mal disimulada. Señor Herrera, ¿está seguro de que desea cancelar la reunión con los inversores de Tokio? Llevamos meses preparando esa presentación. Reagéndala para la semana que viene, respondió Sebastián sin apartar la vista de la pantalla de su ordenador. Hoy tengo un asunto más importante que atender. Carmen frunció el ceño. En 8 años, jamás había visto a Sebastián anteponer nada a los negocios. ¿Se puede saber qué tipo de reunión es tan crucial?
Una entrevista de trabajo, replicó él. La confusión en el rostro de Carmen fue total. ¿Una entrevista de trabajo? ¿No se encarga de eso el Departamento de Recursos Humanos? Esta es especial, dijo Sebastián, levantando por fin la vista. Carmen, cuando llegue una señora llamada Isabel Morales, hazla pasar directamente a mi despacho. Y por favor, ofrécele un café, un té, lo que ella desee. Carmen asintió, aunque era evidente que no entendía absolutamente nada. ¿Y qué puesto está considerando para la señora Morales? Sebastián hizo una pausa. Era una pregunta excelente para la que no tenía la menor respuesta. Ya veremos, murmuró. A las 9 en punto, Carmen anunció la llegada de Isabel. Sebastián se puso de pie mientras ella entraba, nerviosa, aferrando una carpeta que segaramente contenía su currículum. Se había arreglado lo mejor que había podido, pero su ropa, aunque pulcra, delataba el paso del tiempo. Lo que más impactó a Sebastián fue la dignidad que irradiaba, una entereza que muchos de sus ejecutivos mejor pagados jamás poseerían, a pesar de su evidente fragilidad y nerviosismo. Señor Herrera, buenos días. Gracias de nuevo por recibirme. Por favor, siéntese, indicó Sebastián, señalando la silla frente a su escritorio. ¿Cómo se encuentra Valentina esta mañana? La mención de su hija suavizó al instante la expresión de Isabel, regalándole una sonrisa genuina. Está muy emocionada. Anoche no paraba de hablar del señor amable, que iba a ayudar a mamá. ¿Es ella consciente de la gravedad de su estado de salud? La sonrisa de Isabel se desvaneció. Sabe que estoy enferma, pero no conoce todos los detalles. Todavía es muy pequeña. Hábleme de su condición, pidió Sebastián con delicadeza. Isabel inspiró hondo. Tengo una cardiomiopatía dilatada. En resumen, mi corazón se ha debilitado y agrandado. La solución final es un trasplante, pero mientras aparece un donante, necesito una medicación muy costosa para que siga funcionando. ¿Cuál es el pronóstico de los médicos? Sin tratamiento, quizás 6 meses. Con él, podría vivir varios años hasta que llegue un donante. Isabel hizo una pausa, y Sebastián vio cómo sus ojos se anegaban en lágrimas. Pero los medicamentos cuestan $3,000 al mes. Y eso sin contar las consultas y las pruebas. Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. $3,000 al mes. Era lo que él gastaba en almuerzos de negocios sin siquiera pensarlo. Una cifra insignificante para él, pero que para Isabel representaba la frontera entre la vida y la muerte. ¿Qué ocurriría con Valentina si usted? No lo sé, susurró Isabel, la voz rota. No tengo a nadie más. Su padre se marchó en cuanto supo que estaba embarazada. Valentina solo me tiene a mí. Sebastián se levantó y caminó hacia el inmenso ventanal, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Había amasado su fortuna siendo pragmático, calculador, pensando siempre en el retorno de la inversión. Pero ahora, estaba contemplando una decisión que desafiaba toda lógica empresarial. Isabel, ¿a qué se dedicaba antes de enfermar? Era administradora en una empresa de importaciones. Gestionaba inventarios, coordinaba proveedores, supervisaba al personal de almacén. Era muy buena en mi trabajo, señor Herrera. Jamás llegué tarde, nunca falté si no era estrictamente necesario. ¿Por qué la despidieron? Isabel bajó la vista, avergonzada. Cuando los síntomas se agudizaron, empecé a desmayarme en el trabajo. Mi supervisor dijo que era un riesgo demasiado grande tener a alguien que podía colapsar en cualquier momento. ¿Tiene su currículum? Isabel le entregó la carpeta. Sebastián lo hojeó y se quedó sorprendido. Tenía una licenciatura en Administración de Empresas, varios cursos de especialización y referencias impecables de todos sus empleos anteriores. Está usted sobrecualificada para la mayoría de los puestos que ha estado solicitando, observó. Cuando estás desesperada, no puedes permitirte ser exigente, replicó Isabel.
Necesito un trabajo que pueda realizar sin poner en jaque lo poco que me queda de salud. En ese momento, Sebastián tomó una decisión. Una que no solo cambiaría la vida de Isabel y Valentina, sino que alteraría el rumbo de la suya para siempre. Isabel, quiero ofrecerle un empleo. Pero antes de que acepte, quiero que entienda algo. Esto no es caridad. Es un puesto real con responsabilidades reales. Necesito a alguien que supervise la administración de mi residencia personal. Coordinar al personal, gestionar entregas, supervisar el mantenimiento. Es un trabajo que puede realizar en gran parte desde casa, con un horario totalmente flexible. Isabel parpadeó, confundida. ¿De verdad? ¿Y qué salario estaría ofreciendo? $5,000 al mes. Más un seguro médico completo para usted y para Valentina. Isabel se quedó absolutamente inmóvil. Perdón, ¿ha dicho $5,000? Sí. Y el seguro médico cubrirá la totalidad de sus tratamientos, incluida la cirugía del trasplante cuando sea necesaria. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por las mejillas de Isabel. Señor Herrera, eso es demasiado. ¿Por qué haría algo así por una completa desconocida? Sebastián pensó en Valentina. En sus ojos llenos de una fe inquebrantable, en la manera en que había confiado en él sin reservas. Porque su hija me recordó algo que yo había olvidado hace mucho tiempo. Me recordó que hay cosas infinitamente más importantes que las cifras en una cuenta bancaria. No sé qué decir, sollozó Isabel. Es como un milagro. Hay una condición, añadió Sebastián. Necesito que su máxima prioridad sea cuidar de su salud. Nada de trabajar si no se siente bien, nada de ocultar síntomas. Su principal objetivo es recuperarse. Isabel asintió con vehemencia. Sí, por supuesto, señor Herrera. No sé cómo voy a poder agradecerle esto. Cuídese mucho y cuide de Valentina. Ese será el mejor agradecimiento. La siguiente hora la dedicaron a perfilar los detalles del puesto. Le presentó a Carmen, quien la ayudaría con todo el papeleo del seguro, y acordaron que empezaría el próximo lunes. Justo cuando Isabel se disponía a marcharse, se volvió hacia él con una expresión indescifrable. Señor Herrera, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Adelante. ¿Tiene usted hijos? Sebastián sintió una punzada de una vieja herida. No. Nunca me casé. Nunca encontré el tiempo para formar una familia. Pues debería saber que habría sido un padre maravilloso, dijo Isabel con una suavidad que lo desarmó. Lo que está haciendo por nosotras, no todos los hombres albergan esa bondad en su corazón. Cuando Isabel se fue, Sebastián se quedó solo en la inmensidad de su despacho. Carmen entró con una taza de café. Señor Herrera, ¿puedo preguntar qué es lo que acaba de ocurrir aquí? Sebastián tomó el café y sonrió. Una sonrisa genuina, algo que Carmen no había visto en años. Acabo de realizar la mejor inversión de toda mi vida, Carmen. Y curiosamente, no tiene nada que ver con el dinero. Esa noche, por primera vez en una eternidad, Sebastián salió temprano de la oficina. Pero en lugar de conducir hacia su mansión vacía, se detuvo en una juguetería. Mientras deambulaba por los pasillos abarrotados de colores y sueños infantiles, se dio cuenta de que no tenía ni idea de los gustos de una niña de 6 años. Pero cuando sus ojos se posaron en una gran casa de muñecas, con sus muebles diminutos y sus pequeños detalles, un instinto le dijo que era perfecta. Al día siguiente, el regalo llegó al apartamento de Isabel, acompañado de una nota para Valentina: gracias por recordarme que los milagros más grandes, a veces, vienen en los paquetes más pequeños. Pero Sebastián aún no lo sabía. El verdadero milagro apenas estaba comenzando. Apenas 3 semanas después de la contratación de Isabel, Sebastián se encontró haciendo algo que jamás habría imaginado en sus 42 años. Salir deliberadamente temprano del trabajo para cenar con alguien que no fuera un cliente o un socio de negocios. Isabel había demostrado ser todo lo que prometía y más.
Era eficiente, responsable y se dedicaba a su trabajo con una devoción absoluta. Había reorganizado la administración de la caótica mansión con una precisión que asombró incluso a Sebastián, un hombre conocido por sus estándares casi inalcanzables. Los proveedores eran puntuales, las reparaciones se ejecutaban sin demoras y, por primera vez, Sebastián no tenía que malgastar energía mental en los detalles domésticos que siempre le habían parecido una carga. Pero más allá de su impecable labor profesional, Isabel y Valentina habían traído a su vida algo que él ni siquiera sabía que anhelaba, un sentido de propósito que trascendía el éxito financiero. Su casa, una moderna mansión de 5 habitaciones que siempre se había sentido como un mausoleo de lujo, frío y vacío, ahora vibraba con vida. Por los pasillos resonaban risas infantiles, la cocina se impregnaba del aroma de la comida casera y un calor de hogar, que ninguna fortuna puede comprar, lo envolvía todo. Tío Sebastián. La vocecita de Valentina retumbó por la casa en cuanto él cruzó el umbral. En esas 3 semanas, la niña había empezado a llamarlo así con una naturalidad conmovedora, y Sebastián había descubierto que no existía en el mundo un sonido más grato para sus oídos. Valentina apareció corriendo por el pasillo, con su uniforme escolar ligeramente arrugado tras un día de juegos y su mochila a rastras. Se lanzó a sus brazos con la confianza ciega de una niña que sabe que será recibida con amor incondicional. Mamá está preparando tu comida favorita, anunció, abrazándolo con fuerza por el cuello. Ah, sí. ¿Y cuál es mi comida favorita?, preguntó Sebastián, alzándola en brazos mientras caminaba hacia la cocina. Pollo con arroz. Mamá dice que te encanta porque nunca dejas ni un grano en el plato. Sebastián dirigió su mirada hacia Isabel, quien se encontraba junto a la estufa con una sonrisa divertida. A pesar de su fragilidad, había recuperado algo de peso y el color había vuelto a sus mejillas gracias al tratamiento. ¿Y cómo sabes tú que es mi plato favorito?, preguntó él, dejando a Valentina en el suelo. Porque es lo único que te terminas cuando Carmen pide comida de restaurante para ti, replicó Isabel sin girarse, concentrada en una salsa que olía a gloria. Los ejecutivos siempre dejan algo. Tú, solo te acabas el pollo con arroz. Sebastián rió, sorprendido por su capacidad de observación. Era cierto, aunque él mismo no se había percatado. Eres muy observadora. Tengo que serlo. Es mi trabajo asegurarme de que estés bien atendido, respondió ella, y en su tono había un matiz que sugería que, para ella, aquello era mucho más que una simple transacción laboral. ¿Puedo ayudar en algo?, se ofreció Sebastián, aflojándose el nudo de la corbata. Isabel se volvió, genuinamente sorprendida. ¿Tú, quieres cocinar? No he cocinado en mi vida, admitió él, pero siempre he sentido curiosidad por aprender. Yo te enseño, exclamó Valentina, dando saltos de emoción. Yo sé hacer huevos revueltos y sándwiches de crema de cacahuete. Durante la siguiente hora, Sebastián se vio inmerso en una situación completamente surrealista, recibiendo lecciones de cocina de una niña de 6 años. Valentina, subida a una silla para alcanzar la encimera, lo dirigía con la seriedad de un chef con estrellas Michelin. No, tío Sebastián. Tienes que mover la cuchara así, en círculos, o se te pegarán. Él seguía sus instrucciones con una concentración casi religiosa, pero aún así, logró quemar la primera tanda, salar en exceso la segunda y dejar demasiado líquida la tercera. Pero cuando finalmente consiguió un resultado comestible, Valentina aplaudió como si hubiera presenciado una hazaña histórica. Están perfectos, tío Sebastián. Eres el mejor cocinero. No sé si el mejor, rió él, pero seguro que soy tu alumno más entusiasta. Isabel los observaba con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Valentina es una maestra muy exigente. A mí me costó semanas aprender a hacer los huevos como a ella le gustan. ¿Mamá tampoco sabía cocinar?, preguntó Sebastián, cómplice. No. Mamá dice que cuando era joven lo único que sabía hacer era quemar el agua, soltó Valentina. Valentina. No reveles todos mis secretos, protestó Isabel entre risas. ¿Qué más no sabe hacer mamá?, inquirió Sebastián, bajando la voz en tono conspirador. No sabe montar en bicicleta, anunció la niña triunfalmente.
Mientras cenaban los tres juntos en la mesa de la cocina, Sebastián tomó conciencia de que era la primera vez en años, quizás décadas, que mantenía una conversación durante la cena que no girara en torno a negocios, finanzas o estrategias corporativas. En su lugar, escuchaba fascinado las historias de Valentina sobre el colegio, sobre su amiga Sofía que había perdido un diente, y sobre la maestra que había llevado a su perro a clase. Valentina me ha contado algo interesante hoy, comentó Isabel mientras le servía más arroz. Ah, sí. ¿Qué te ha contado? Que le dijiste a su maestra que irías a ver su obra de teatro la semana que viene. Sebastián casi se atraganta. Ah, eso. Sí, exclamó Valentina, sus ojos brillando. Le dijiste a la señorita María que vendrías. Voy a hacer de árbol. Sebastián miró a Isabel, que lo observaba con una expresión divertida y comprensiva. ¿Cuándo es la obra? El jueves a las 2 de la tarde, respondió Isabel. Pero no te preocupes, de verdad. Entiendo que tienes cosas mucho más importantes que hacer. Estás de broma, dijo Sebastián, mirando a Valentina con absoluta seriedad. ¿Cómo podría perderme la oportunidad de ver al árbol más extraordinario del mundo? Los ojos de la niña se abrieron como platos. ¿De verdad vas a venir? No me lo perdería por nada del mundo. Esa noche, después de que Isabel se llevara a Valentina a su apartamento, Sebastián se quedó en la cocina, limpiando los platos y reflexionando sobre el giro que había dado su vida. Por primera vez en su existencia adulta, tenía algo que anhelar que no guardaba ninguna relación con el trabajo, el dinero o el éxito profesional. Al día siguiente, canceló 3 reuniones para asegurarse de poder asistir a la función. Carmen lo miró como si hubiera perdido el juicio. Señor Herrera, la reunión con los inversores alemanes lleva programada 2 meses. Reagéndala, respondió él sin más. ¿Ha surgido algo más importante? ¿Más importante que una inversión de $50 millones? Mucho más importante. Carmen guardó silencio, estudiando a su jefe. Jamás lo había visto actuar así. ¿Puedo preguntarle qué es? Una niña de 6 años va a hacer de árbol en una obra de teatro. Y le prometí que estaría allí para verla. Carmen parpadeó, sin dar crédito. Sebastián sonrió. Y antes de que preguntes, sí, he perdido la cabeza. Y no me importa en absoluto. El jueves, Sebastián se encontró sentado en una diminuta silla de plástico en el aula de primer grado, rodeado de padres y abuelos. Era, con diferencia, el único hombre con un traje de $3,000, pero no podía sentirse más feliz y en su sitio. ¿Es usted el papá de Valentina?, le preguntó una mujer a su lado. Soy su tío, respondió él, sorprendido de lo natural que sonaba esa palabra en sus labios. Ah, no para de hablar de usted. Dice que es el mejor tío del mundo. Una calidez desconocida se extendió por el pecho de Sebastián. Y ella es la mejor sobrina del mundo. Cuando el telón improvisado se abrió y vio a Valentina en el escenario, embutida en un disfraz de árbol hecho con cartulina, con los brazos extendidos como ramas y una sonrisa que iluminaba la sala, Sebastián sintió algo que nunca había experimentado, un orgullo paternal, puro y abrumador. Ese es mi tío Sebastián, gritó de repente Valentina desde el escenario, rompiendo su personaje para saludarlo con una de sus ramas. Sebastián le devolvió el saludo, sin importarle las miradas curiosas del resto de los padres. En ese momento, no era el CEO de una corporación multimillonaria. Era, simplemente, el tío orgulloso de una niña extraordinaria. La obra trataba sobre la importancia de cuidar la naturaleza, y Valentina, como el árbol sabio, tenía que dar consejos a los demás niños. Cuando llegó su turno, se aclaró la garganta con la solemnidad de una actriz veterana. Yo soy el árbol sabio, declaró con voz firme y clara. He vivido muchos años y he visto muchas cosas. Y sé que debemos cuidar de la naturaleza porque es nuestro hogar. Sebastián se encontró grabando la escena con su teléfono, algo que nunca hacía. Quería atesorar cada instante, cada gesto, cada palabra. Al finalizar la función, Valentina corrió hacia él, todavía disfrazada. Tío Sebastián, ¿viniste? ¿Fui un buen árbol?
Fuiste el mejor árbol que he visto en mi vida, dijo él, levantándola en brazos. Estoy increíblemente orgulloso de ti. ¿Podemos ir a celebrarlo con un helado? Sebastián buscó con la mirada a Isabel, que observaba la escena desde el fondo con lágrimas de felicidad en los ojos. Ella sintió con una sonrisa. Por supuesto que sí. Vamos a celebrarlo. En la heladería, mientras Valentina devoraba un helado de triple chocolate, no paraba de hablar. Le contó a Sebastián todo sobre sus ensayos, sus amigos y sus deberes. De repente, se quedó en silencio y lo miró fijamente. Tío Sebastián, ¿tú tienes familia? Bueno, ahora os tengo a vosotras dos, respondió él. Pero, ¿tienes una mamá y un papá? Sebastián sintió una punzada de tristeza. Mis padres fallecieron cuando yo era joven. Y no tengo hermanos. Entonces, ¿estaba solo?, preguntó ella con la inocencia directa de los niños. Sí. He estado solo durante mucho tiempo. Valentina posó su pequeña mano sobre la de él. Bueno, ya no estás solo. Ahora nos tienes a mamá y a mí. Sebastián sintió que se le nublaba la vista. Tienes razón. Ahora tengo la mejor familia del mundo. ¿Sabes qué, tío Sebastián?, continuó ella. Mamá dice que a veces la familia no es solo la gente con la que naces, sino la gente que elige quedarse a tu lado. Las palabras de la niña lo golpearon con la fuerza de un rayo. Siempre había concebido la familia como algo que se tiene o no se tiene, una carta que te toca en el reparto de la vida. Jamás había considerado que pudiera ser algo que se construye, algo que se elige. Tu mamá es una mujer muy sabia, murmuró. Sí, mamá sabe muchas cosas. Pero dice que tú también sabes cosas importantes. Cómo ser amable con la gente que necesita ayuda. Y cómo hacer huevos revueltos. Esa noche, Sebastián se quedó despierto, reflexionando sobre las palabras de Valentina. Por primera vez en su vida, no se sentía solo. Tenía una familia elegida, una que se había forjado no con lazos de sangre, sino con amor, necesidad mutua y la simple decisión de cuidarse los unos a los otros. Al día siguiente, llamó a su abogado. Necesito que redactes unos documentos. Quiero crear un fideicomiso para asegurar la educación de Valentina. Y quiero garantizar que Isabel Morales y su hija estén protegidas financieramente, pase lo que pase. ¿Qué nivel de protección está considerando?, preguntó el abogado. El más alto. La protección total. Quiero que sepan que siempre estarán a salvo. Porque había aprendido una lección que toda su fortuna no había podido enseñarle: la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en las personas que eligen amarte y quedarse a tu lado, sin importar las circunstancias. Y por primera vez en su vida, Sebastián Herrera se sintió un hombre verdaderamente rico. 2 meses después de la memorable obra de teatro, la vida de Sebastián había adoptado una rutina que jamás habría creído posible. Cada mañana desayunaba con Isabel y Valentina. Cada tarde, volvía a casa anhelando escuchar las anécdotas de su día. Y cada noche, se encontraba en su cocina, ahora cálida y acogedora, preguntándose cómo había podido vivir tanto tiempo en un silencio tan desolador. Los tratamientos de Isabel estaban dando resultados extraordinarios. El cardiólogo que Sebastián había contratado, el doctor Ramírez, había ajustado su medicación y diseñado un plan que estabilizó su condición de manera notable. Aunque el trasplante seguía siendo una posibilidad futura, ya no era una sentencia inminente. El acceso a los mejores fármacos y la drástica reducción del estrés han obrado maravillas, le había confesado el doctor en privado. Está respondiendo mejor de lo que nunca hubiéramos esperado. Pero fue un martes por la tarde cuando el mundo volvió a tambalearse. Sebastián llegó a casa temprano, esperando encontrar a Valentina dibujando en la mesa de la cocina. En su lugar, lo recibió un silencio inquietante. Llamó a Isabel, sin obtener respuesta. Corrió a la cocina y encontró una nota sobre la encimera. Sebastián, he tenido que llevar a Valentina al hospital. Ha tenido un accidente en el colegio. Estamos en el hospital general. Isabel. El corazón de Sebastián se detuvo por un instante.
Sin pensarlo, tomó las llaves de su coche y condujo hacia el hospital a una velocidad que bordeaba la imprudencia. Durante el trayecto, su mente era un torbellino de escenarios terribles. ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué tan grave era? ¿Por qué no lo había llamado? Al llegar, irrumpió en la recepción. Busco a Valentina Morales, una niña de 6 años. ¿Es usted familiar?, preguntó la recepcionista. Soy su tío, respondió él, la palabra fluyendo con una naturalidad que ya no lo sorprendía. Urgencias pediátricas, segundo piso. Sebastián corrió por los pasillos esterilizados del hospital, con el pulso martilleándole en los oídos. Cuando por fin encontró la sección pediátrica, vio a Isabel sentada en una silla de plástico, con la cabeza hundida entre las manos. Isabel, exclamó, corriendo hacia ella. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Valentina? Isabel levantó el rostro, devastado por el llanto. Sebastián, gracias a Dios que has venido. Valentina está bien, pero... ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Se cayó en el recreo. Se ha roto un brazo y se dio un golpe en la cabeza. Los médicos dicen que no es grave, pero tiene que quedarse en observación esta noche. Sebastián sintió que el aire volvía a sus pulmones. ¿Puedo verla? Está dormida. Le han dado analgésicos. ¿Cómo ha ocurrido? Isabel suspiró, agotada. Estaba en los columpios. Al parecer, unos niños mayores la estaban molestando, diciéndole cosas por no tener papá. Ella se enfadó e intentó bajarse del columpio en marcha. La sangre de Sebastián hirvió. ¿Qué niños? ¿Qué le dijeron exactamente? Sebastián, no importa, son cosas de niños. Sí que importa, sentenció él con una firmeza helada. Nadie tiene derecho a hacerle daño a Valentina. En ese momento, una enfermera se acercó. Señora Morales, su hija se ha despertado y pregunta por usted. Isabel se levantó, pero se tambaleó ligeramente. Sebastián la sostuvo. ¿Estás bien? Sí, solo cansada. Ha sido un día muy largo. Entraron juntos en la habitación. Valentina estaba acostada en una cama que parecía inmensa para su pequeño cuerpo. Tenía el brazo derecho escayolado y un apósito en la frente, pero sonrió al verlos. Tío Sebastián, ¿viniste? Claro que he venido, princesa, dijo él, acercándose. ¿Cómo te sientes? Me duele un poquito, pero la doctora dice que voy a estar bien. Y mira, dijo, levantando el brazo escayolado. ¿Sabes que la gente puede escribir cosas aquí? ¿Puedo ser yo el primero?, preguntó Sebastián. Una enfermera le facilitó un rotulador y él escribió con cuidado sobre el yeso, para la niña más valiente del mundo. Te quiere, tu tío Sebastián. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas de felicidad. Es lo más bonito que me han escrito nunca. Valentina, dijo Sebastián con suavidad, ¿quieres contarme qué pasó en el recreo? La sonrisa de la niña se borró. Unos niños mayores fueron malos. ¿Qué te dijeron?, insistió él. Valentina miró a su madre, que asintió para animarla. Dijeron que no tenía papá. Que por eso mamá y yo éramos pobres antes. Dijeron que nadie me quería. Sebastián sintió una oleada de ira tan intensa que tuvo que esforzarse para mantener la voz serena. ¿Y tú qué crees? Creo que se equivocan, dijo Valentina con una firmeza que los dejó asombrados. Quizás no tengo el papá que me hizo, pero tengo el mejor tío del mundo. Y mamá dice que lo que hace a una familia es el amor, no los papeles. Valentina tiene razón, dijo Sebastián, tomando su pequeña mano. Y quiero que sepas algo muy importante. Tú tienes a 2 personas que te quieren más que a nada en este mundo. Tu mamá y yo. Somos tu familia, y siempre vamos a estar aquí para protegerte. Esa noche, Sebastián insistió en quedarse en el hospital. Isabel protestó, pero él fue inflexible. Isabel, no me muevo de aquí. Valentina nos necesita a los 2. Sebastián, no puedo pedirte esto. Ya has hecho demasiado por nosotras. No me estás pidiendo nada. Esto es lo que hace la familia.
Mientras Valentina dormía, Sebastián e Isabel velaban sentados junto a su cama. Era la primera vez que pasaban tanto tiempo a solas, y Sebastián se dio cuenta de que había muchas cosas que deseaba saber sobre esa mujer que había iluminado su existencia. Isabel, comenzó con delicadeza, ¿puedo preguntarte por el padre de Valentina? Ella se tensó ligeramente. Lo que quieras contarme. Solo quiero entender. Isabel suspiró, su mirada fija en su hija dormida. Se llamaba Mario. Nos conocimos en la universidad. Era encantador, divertido, pero cuando le dije que estaba embarazada, se esfumó. Cambió su número, se mudó. Nunca más volví a saber de él. Valentina pregunta por él. Solía hacerlo. Pero creo que tú has llenado ese vacío. Sebastián sintió una opresión en el pecho. ¿Alguna vez has pensado en darle a Valentina una figura paterna permanente? Isabel lo miró con curiosidad. ¿Por qué lo preguntas? Simple curiosidad, mintió Sebastián, aunque sabía que en las últimas semanas había empezado a sentir por Isabel algo que trascendía la amistad o la gratitud. Era algo que no había sentido nunca, un amor profundo, protector, que le hacía desear cuidarlas a ambas por el resto de su vida. Sebastián, dijo ella de repente, ¿puedo preguntarte algo yo a ti? Por supuesto. ¿Por qué nunca te casaste? Un hombre como tú, exitoso, atractivo, bondadoso. Seguro que no te faltaron oportunidades. Sebastián reflexionó. Las hubo, sí. Pero siempre sentí que estaban interesadas en Sebastián Herrera, el millonario, no en Sebastián, la persona. Nunca encontré a alguien que me amara por quien soy de verdad. ¿Y quién eres de verdad? Hasta hace unos meses, pensaba que solo era un hombre de negocios. Pero vosotras me habéis enseñado que soy mucho más. Soy alguien que puede ser un tío, que puede aprender a cocinar y que puede sentarse en una silla diminuta en una obra de teatro y sentir que está en el lugar más importante del mundo. Isabel sonrió. Ese suena como un hombre al que valdría la pena conocer. Isabel, dijo Sebastián, sintiendo que era niña de 6 años. Pero cuando sus ojos se posaron en una gran casa de muñecas, con sus muebles diminutos y sus pequeños detalles, un instinto le dijo que era perfecta. Al día siguiente, el regalo llegó al apartamento de Isabel, acompañado de una nota para Valentina, gracias por recordarme que los milagros más grandes, a veces, vienen en los paquetes más pequeños. Pero Sebastián aún no lo sabía. El verdadero milagro apenas estaba comenzando. Apenas 3 semanas después de la contratación de Isabel, Sebastián se encontró haciendo algo que jamás habría imaginado en sus 42 años. Salir deliberadamente temprano del trabajo para cenar con alguien que no fuera un cliente o un socio de negocios. Isabel había demostrado ser todo lo que prometía y más. Era eficiente, responsable y se dedicaba a su trabajo con una devoción absoluta. Había reorganizado la administración de la caótica mansión con una precisión que asombró incluso a Sebastián, un hombre conocido por sus estándares casi inalcanzables. Los proveedores eran puntuales, las reparaciones se ejecutaban sin demoras y, por primera vez, Sebastián no tenía que malgastar energía mental en los detalles domésticos que siempre le habían parecido una carga. Pero más allá de su impecable labor profesional, Isabel y Valentina habían traído a su vida algo que él ni siquiera sabía que anhelaba, un sentido de propósito que trascendía el éxito financiero. Su casa, una moderna mansión de 5 habitaciones que siempre se había sentido como un mausoleo de lujo, frío y vacío, ahora vibraba con vida. Por los pasillos resonaban risas infantiles, la cocina se impregnaba del aroma de la comida casera y un calor de hogar, que ninguna fortuna puede comprar, lo envolvía todo. Tío Sebastián. La vocecita de Valentina retumbó por la casa en cuanto él cruzó el umbral. En esas 3 semanas, la niña había empezado a llamarlo así con una naturalidad conmovedora, y Sebastián había descubierto que no existía en el mundo un sonido más grato para sus oídos. Valentina apareció corriendo por el pasillo, con su uniforme escolar ligeramente arrugado tras un día de juegos y su mochila a rastras. Se lanzó a sus brazos con la confianza ciega de una niña que sabe que será recibida con amor incondicional. Mamá está preparando tu comida favorita, anunció,
abrazándolo con fuerza por el cuello. Ah, sí. ¿Y cuál es mi comida favorita?, preguntó Sebastián, alzándola en brazos mientras caminaba hacia la cocina. Pollo con arroz. Mamá dice que te encanta porque nunca dejas ni un grano en el plato. Sebastián dirigió su mirada hacia Isabel, quien se encontraba junto a la estufa con una sonrisa divertida. A pesar de su fragilidad, había recuperado algo de peso y el color había vuelto a sus mejillas gracias al tratamiento. ¿Y cómo sabes tú que es mi plato favorito?, preguntó él, dejando a Valentina en el suelo. Porque es lo único que te terminas cuando Carmen pide comida de restaurante para ti, replicó Isabel sin girarse, concentrada en una salsa que olía a gloria. Los ejecutivos siempre dejan algo. Tú, solo te acabas el pollo con arroz. Sebastián rió, sorprendido por su capacidad de observación. Era cierto, aunque él mismo no se había percatado. Eres muy observadora. Tengo que serlo. Es mi trabajo asegurarme de que estés bien atendido, respondió ella, y en su tono había un matiz que sugería que, para ella, aquello era mucho más que una simple transacción laboral. ¿Puedo ayudar en algo?, se ofreció Sebastián, aflojándose el nudo de la corbata. Isabel se volvió, genuinamente sorprendida. ¿Tú, quieres cocinar? No he cocinado en mi vida, admitió él, pero siempre he sentido curiosidad por aprender. Yo te enseño, exclamó Valentina, dando saltos de emoción. Yo sé hacer huevos revueltos y sándwiches de crema de cacahuete. Durante la siguiente hora, Sebastián se vio inmerso en una situación completamente surrealista, recibiendo lecciones de cocina de una niña de 6 años. Valentina, subida a una silla para alcanzar la encimera, lo dirigía con la seriedad de un chef con estrellas Michelin. No, no, tío Sebastián. Tienes que mover la cuchara así, en círculos, o se te pegarán. Él seguía sus instrucciones con una concentración casi religiosa, pero aún así, logró quemar la primera tanda, salar en exceso la segunda y dejar demasiado líquida la tercera. Pero cuando finalmente consiguió un resultado comestible, Valentina aplaudió como si hubiera presenciado una hazaña histórica. Están perfectos, tío Sebastián. Eres el mejor cocinero. No sé si el mejor, rió él, pero seguro que soy tu alumno más entusiasta. Isabel los observaba con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Valentina es una maestra muy exigente. A mí me costó semanas aprender a hacer los huevos como a ella le gustan. ¿Mamá tampoco sabía cocinar?, preguntó Sebastián, cómplice. No. Mamá dice que cuando era joven lo único que sabía hacer era quemar el agua, soltó Valentina. Valentina. No reveles todos mis secretos, protestó Isabel entre risas. ¿Qué más no sabe hacer mamá?, inquirió Sebastián, bajando la voz en tono conspirador. No sabe montar en bicicleta, anunció la niña triunfalmente. Mientras cenaban los tres juntos en la mesa de la cocina, Sebastián tomó conciencia de que era la primera vez en años, quizás décadas, que mantenía una conversación durante la cena que no girara en torno a negocios, finanzas o estrategias corporativas. En su lugar, escuchaba fascinado las historias de Valentina sobre el colegio, sobre su amiga Sofía que había perdido un diente, y sobre la maestra que había llevado a su perro a clase. Valentina me ha contado algo interesante hoy, comentó Isabel mientras le servía más arroz. Ah, sí. ¿Qué te ha contado? Que le dijiste a su maestra que irías a ver su obra de teatro la semana que viene. Sebastián casi se atraganta. Ah, eso. Sí, exclamó Valentina, sus ojos brillando. Le dijiste a la señorita María que vendrías. Voy a hacer de árbol. Sebastián miró a Isabel, que lo observaba con una expresión divertida y comprensiva. ¿Cuándo es la obra? El jueves a las 2 de la tarde, respondió Isabel. Pero no te preocupes, de verdad. Entiendo que tienes cosas mucho más importantes que hacer. Estás de broma, dijo Sebastián, mirando a Valentina con absoluta seriedad. ¿Cómo podría perderme la oportunidad de ver al árbol más extraordinario del mundo? Los ojos de la niña se abrieron como platos. ¿De verdad vas a venir? No me lo perdería por nada del mundo.
Esa noche, después de que Isabel se llevara a Valentina a su apartamento, Sebastián se quedó en la cocina, limpiando los platos y reflexionando sobre el giro que había dado su vida. Por primera vez en su existencia adulta, tenía algo que anhelar que no guardaba ninguna relación con el trabajo, el dinero o el éxito profesional. Al día siguiente, canceló 3 reuniones para asegurarse de poder asistir a la función. Carmen lo miró como si hubiera perdido el juicio. Señor Herrera, la reunión con los inversores alemanes lleva programada 2 meses. Reagéndala, respondió él sin más. ¿Ha surgido algo más importante? ¿Más importante que una inversión de 50 millones de dólares? Mucho más importante. Carmen guardó silencio, estudiando a su jefe. Jamás lo había visto actuar así. ¿Puedo preguntarle qué es? Una niña de 6 años va a hacer de árbol en una obra de teatro. Y le prometí que estaría allí para verla. Carmen parpadeó, sin dar crédito. Sebastián sonrió. Y antes de que preguntes, sí, he perdido la cabeza. Y no me importa en absoluto. El jueves, Sebastián se encontró sentado en una diminuta silla de plástico en el aula de primer grado, rodeado de padres y abuelos. Era, con diferencia, el único hombre con un traje de $3,000, pero no podía sentirse más feliz y en su sitio. ¿Es usted el papá de Valentina?, le preguntó una mujer a su lado. Soy su tío, respondió él, sorprendido de lo natural que sonaba esa palabra en sus labios. Ah, no para de hablar de usted. Dice que es el mejor tío del mundo. Una calidez desconocida se extendió por el pecho de Sebastián. Y ella es la mejor sobrina del mundo. Cuando el telón improvisado se abrió y vio a Valentina en el escenario, embutida en un disfraz de árbol hecho con cartulina, con los brazos extendidos como ramas y una sonrisa que iluminaba la sala, Sebastián sintió algo que nunca había experimentado, un orgullo paternal, puro y abrumador. Ese es mi tío Sebastián, gritó de repente Valentina desde el escenario, rompiendo su personaje para saludarlo con una de sus ramas. Sebastián le devolvió el saludo, sin importarle las miradas curiosas del resto de los padres. En ese momento, no era el CEO de una corporación multimillonaria. Era, simplemente, el tío orgulloso de una niña extraordinaria. La obra trataba sobre la importancia de cuidar la naturaleza, y Valentina, como el árbol sabio, tenía que dar consejos a los demás niños. Cuando llegó su turno, se aclaró la garganta con la solemnidad de una actriz veterana. Yo soy el árbol sabio, declaró con voz firme y clara. He vivido muchos años y he visto muchas cosas. Y sé que debemos cuidar de la naturaleza porque es nuestro hogar. Sebastián se encontró grabando la escena con su teléfono, algo que nunca hacía. Quería atesorar cada instante, cada gesto, cada palabra. Al finalizar la función, Valentina corrió hacia él, todavía disfrazada. Tío Sebastián, viniste. ¿Fui un buen árbol? Fuiste el mejor árbol que he visto en mi vida, dijo él, levantándola en brazos. Estoy increíblemente orgulloso de ti. ¿Podemos ir a celebrarlo con un helado? Sebastián buscó con la mirada a Isabel, que observaba la escena desde el fondo con lágrimas de felicidad en los ojos. Ella sintió con una sonrisa. Por supuesto que sí. Vamos a celebrarlo. En la heladería, mientras Valentina devoraba un helado de triple chocolate, no paraba de hablar. Le contó a Sebastián todo sobre sus ensayos, sus amigos y sus deberes. De repente, se quedó en silencio y lo miró fijamente. Tío Sebastián, ¿tú tienes familia? Bueno, ahora os tengo a vosotras dos, respondió él. Pero, ¿tienes una mamá y un papá? Sebastián sintió una punzada de tristeza. Mis padres fallecieron cuando yo era joven. Y no tengo hermanos. Entonces, ¿estabas solo?, preguntó ella con la inocencia directa de los niños. Sí. He estado solo durante mucho tiempo. Valentina posó su pequeña mano sobre la de él. Bueno, ya no estás solo. Ahora nos tienes a mamá y a mí. Sebastián sintió que se le nublaba la vista. Tienes razón. Ahora tengo la mejor familia del mundo. ¿Sabes qué, tío Sebastián?, continuó ella.
Mamá dice que a veces la familia no es solo la gente con la que naces, sino la gente que elige quedarse a tu lado. Las palabras de la niña lo golpearon con la fuerza de un rayo. Siempre había concebido la familia como algo que se tiene o no se tiene, una carta que te toca en el reparto de la vida. Jamás había considerado que pudiera ser algo que se construye, algo que se elige. Tu mamá es una mujer muy sabia, murmuró. Sí, mamá sabe muchas cosas. Pero dice que tú también sabes cosas importantes. Cómo ser amable con la gente que necesita ayuda. Y cómo hacer huevos revueltos. Esa noche, Sebastián se quedó despierto, reflexionando sobre las palabras de Valentina. Por primera vez en su vida, no se sentía solo. Tenía una familia elegida, una que se había forjado no con lazos de sangre, sino con amor, necesidad mutua y la simple decisión de cuidarse los unos a los otros. Al día siguiente, llamó a su abogado. Necesito que redactes unos documentos. Quiero crear un fideicomiso para asegurar la educación de Valentina. Y quiero garantizar que Isabel Morales y su hija estén protegidas financieramente, pase lo que pase. ¿Qué nivel de protección está considerando?, preguntó el abogado. El más alto. La protección total. Quiero que sepan que siempre, siempre estarán a salvo. Porque había aprendido una lección que toda su fortuna no había podido enseñarle: la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en las personas que eligen amarte y quedarse a tu lado, sin importar las circunstancias. Y por primera vez en su vida, Sebastián Herrera se sintió un hombre verdaderamente rico. 2 meses después de la memorable obra de teatro, la vida de Sebastián había adoptado una rutina que jamás habría creído posible. Cada mañana desayunaba con Isabel y Valentina. Cada tarde, volvía a casa anhelando escuchar las anécdotas de su día. Y cada noche, se encontraba en su cocina, ahora cálida y acogedora, preguntándose cómo había podido vivir tanto tiempo en un silencio tan desolador. Los tratamientos de Isabel estaban dando resultados extraordinarios. El cardiólogo que Sebastián había contratado, el doctor Ramírez, había ajustado su medicación y diseñado un plan que estabilizó su condición de manera notable. Aunque el trasplante seguía siendo una posibilidad futura, ya no era una sentencia inminente. El acceso a los mejores fármacos y la drástica reducción del estrés han obrado maravillas, le había confesado el doctor en privado. Está respondiendo mejor de lo que nunca hubiéramos esperado. Pero fue un martes por la tarde cuando el mundo volvió a tambalearse. Sebastián llegó a casa temprano, esperando encontrar a Valentina dibujando en la mesa de la cocina. En su lugar, lo recibió un silencio inquietante. Llamó a Isabel, sin obtener respuesta. Corrió a la cocina y encontró una nota sobre la encimera. Sebastián, he tenido que llevar a Valentina al hospital. Ha tenido un accidente en el colegio. Estamos en el hospital general. Isabel. El corazón de Sebastián se detuvo por un instante. Sin pensarlo, tomó las llaves de su coche y condujo hacia el hospital a una velocidad que bordeaba la imprudencia. Durante el trayecto, su mente era un torbellino de escenarios terribles. ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué tan grave era? ¿Por qué no lo había llamado? Al llegar, irrumpió en la recepción. Busco a Valentina Morales, una niña de 6 años. ¿Es usted familiar?, preguntó la recepcionista. Soy su tío, respondió él, la palabra fluyendo con una naturalidad que ya no lo sorprendía. Urgencias pediátricas, 2º piso. Sebastián corrió por los pasillos esterilizados del hospital, con el pulso martilleándole en los oídos. Cuando por fin encontró la sección pediátrica, vio a Isabel sentada en una silla de plástico, con la cabeza hundida entre las manos. Isabel, exclamó, corriendo hacia ella. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Valentina? Isabel levantó el rostro, devastado por el llanto. Sebastián, gracias a Dios que has venido. Valentina está bien, pero... ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Se cayó en el recreo. Se ha roto un brazo y se dio un golpe en la cabeza. Los médicos dicen que no es grave, pero tiene que quedarse en observación esta noche. Sebastián sintió que el aire volvía a sus pulmones. ¿Puedo verla? Está dormida. Le han dado analgésicos.
¿Cómo ha ocurrido? Isabel suspiró, agotada. Estaba en los columpios. Al parecer, unos niños mayores la estaban molestando, diciéndole cosas por no tener papá. Ella se enfadó e intentó bajarse del columpio en marcha. La sangre de Sebastián hirvió. ¿Qué niños? ¿Qué le dijeron exactamente? Sebastián, no importa, son cosas de niños. Sí que importa, sentenció él con una firmeza helada. Nadie tiene derecho a hacerle daño a Valentina. En ese momento, una enfermera se acercó. Señora Morales, su hija se ha despertado y pregunta por usted. Isabel se levantó, pero se tambaleó ligeramente. Sebastián la sostuvo. ¿Estás bien? Sí, solo cansada. Ha sido un día muy largo. Entraron juntos en la habitación. Valentina estaba acostada en una cama que parecía inmensa para su pequeño cuerpo. Tenía el brazo derecho escayolado y un apósito en la frente, pero sonrió al verlos. Tío Sebastián, ¿viniste? Claro que he venido, princesa, dijo él, acercándose. ¿Cómo te sientes? Me duele un poquito, pero la doctora dice que voy a estar bien. Y mira, dijo, levantando el brazo escayolado. ¿Sabes que la gente puede escribir cosas aquí? ¿Puedo ser yo el primero?, preguntó Sebastián. Una enfermera le facilitó un rotulador y él escribió con cuidado sobre el yeso, para la niña más valiente del mundo. Te quiere, tu tío Sebastián. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas de felicidad. Es lo más bonito que me han escrito nunca. Valentina, dijo Sebastián con suavidad, ¿quieres contarme qué pasó en el recreo? La sonrisa de la niña se borró. Unos niños mayores fueron malos. ¿Qué te dijeron?, insistió él. Valentina miró a su madre, que asintió para animarla. Dijeron que no tenía papá. Que por eso mamá y yo éramos pobres antes. Dijeron que nadie me quería. Sebastián sintió una oleada de ira tan intensa que tuvo que esforzarse para mantener la voz serena. ¿Y tú qué crees? Creo que se equivocan, dijo Valentina con una firmeza que los dejó asombrados. Quizás no tengo el papá que me hizo, pero tengo el mejor tío del mundo. Y mamá dice que lo que hace a una familia es el amor, no los papeles. Valentina tiene razón, dijo Sebastián, tomando su pequeña mano. Y quiero que sepas algo muy importante. Tú tienes a dos personas que te quieren más que a nada en este mundo. Tu mamá y yo. Somos tu familia, y siempre vamos a estar aquí para protegerte. Esa noche, Sebastián insistió en quedarse en el hospital. Isabel protestó, pero él fue inflexible. Isabel, no me muevo de aquí. Valentina nos necesita a los dos. Sebastián, no puedo pedirte esto. Ya has hecho demasiado por nosotras. No me estás pidiendo nada. Esto es lo que hace la familia. Mientras Valentina dormía, Sebastián e Isabel velaban sentados junto a su cama. Era la primera vez que pasaban tanto tiempo a solas, y Sebastián se dio cuenta de que había muchas cosas que deseaba saber sobre esa mujer que había iluminado su existencia. Isabel, comenzó con delicadeza, ¿puedo preguntarte por el padre de Valentina? Ella se tensó ligeramente. Lo que quieras contarme. Solo quiero entender. Isabel suspiró, su mirada fija en su hija dormida. Se llamaba Mario. Nos conocimos en la universidad. Era encantador, divertido, pero cuando le dije que estaba embarazada, se esfumó. Cambió su número, se mudó. Nunca más volví a saber de él. Valentina pregunta por él. Solía hacerlo. Pero creo que tú has llenado ese vacío. Sebastián sintió una opresión en el pecho. ¿Alguna vez has pensado en darle a Valentina una figura paterna permanente? Isabel lo miró con curiosidad. ¿Por qué lo preguntas? Simple curiosidad, mintió Sebastián, aunque sabía que en las últimas semanas había empezado a sentir por Isabel algo que trascendía la amistad o la gratitud. Era algo que no había sentido nunca, un amor profundo, protector, que le hacía desear cuidarlas a ambas por el resto de su vida. Sebastián, dijo ella de repente, ¿puedo preguntarte algo yo a ti? Por supuesto. ¿Por qué nunca te casaste?
Un hombre como tú, exitoso, atractivo, bondadoso. Seguro que no te faltaron oportunidades. Sebastián reflexionó. Las hubo, sí. Pero siempre sentí que estaban interesadas en Sebastián Herrera, el millonario, no en Sebastián, la persona. Nunca encontré a alguien que me amara por quien soy de verdad. ¿Y quién eres de verdad? Hasta hace unos meses, pensaba que solo era un hombre de negocios. Pero vosotras me habéis enseñado que soy mucho más. Soy alguien que puede ser un tío, que puede aprender a cocinar y que puede sentarse en una silla diminuta en una obra de teatro y sentir que está en el lugar más importante del mundo. Isabel sonrió. Ese suena como un hombre al que valdría la pena conocer. Isabel, dijo Sebastián, sintiendo que era